Felizado, no se me duerman aún. Ha llegado la hora del mensaje de hoy. Carlitos, si me pudiera ayudar con la presentación. Bueno, agradecido por la humilde posibilidad de comunicar una palabra que ha estado en mi corazón por un tiempito. Mi esposa y yo hemos estado estudiando el libro de Marcos con razón de la escuela sabática y hoy pienso hablarles de un tema que es bastante práctico, y para eso el hermano Iván leyó el versículo 9 del capítulo 14, pero yo les propongo una cosa: el pasaje bíblico es un poquitico más largo, así que les voy a invitar a dos cosas. Una, que se pongan de pie y que ya sea en su Biblia, su teléfono, vayamos al capítulo 14 de Marcos otra vez. Capítulo 14, y se ponen de pie conmigo para leer la palabra de Dios. Si no tienen Biblia o teléfono, una aplicación instalada, también va a estar proyectado en la pantalla, así que pueden leer con nosotros. Marcos 14, y vamos a comenzar con el versículo 3. Pero antes de leer el pasaje bíblico en el que se basa la presentación de hoy, yo les traigo una reflexión, un pensamiento, una invitación, y esto sí lo vamos a leer todos juntos en voz alta, y está en la pantalla, ¿ok? Así que cuando mirando toda la pantalla vamos a leer esta reflexión, porque está relacionado al tema y es algo que en lo que quiero que piensen hoy, mañana y siempre. Entonces vamos a leer todos juntos en voz alta lo que está en la pantalla y mediten mientras lo hacen. 1, 2 y 3. La gracia de Cristo es suficiente para mí y yo la recibo por fe. Absolutamente nada ni nadie, excepto mi propia voluntad, puede separarme de su poder salvador. En este momento yo declaro que soy victorioso en Jesús. ¿Escucharon eso? Amén, amén, amén. Nada ni nadie, a no ser que sea su propia voluntad, puede separarnos del poder de salvación de Jesús. Y quiero que mediten en eso, porque el tema de hoy se titula Victoria en Cristo. Y hoy, el día de hoy, pueden considerarse y declararse ustedes: yo, victoriosos en Cristo Jesús. Ya estamos en Marcos 14, 13. Vamos a leer entonces. Y vamos a ver si esto va hacia adelante o hacia atrás. Ok. Marcos 14, 13, lo que me van siguiendo ahí. 14, 3. Y eso sí lo voy a leer yo, ustedes me siguen. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oremos. Padre, en este momento pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos ayude ahora, Señor, a entenderla y a recibirla por fe. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El tema de hoy, como ya le estaba anunciando, se titula Victoria en Cristo. Y se trata sencillamente sobre eso, de la victoria que tenemos en Cristo. Y pienso que el pasaje de hoy, muy conocido por muchos, más que otro pasaje, habla de ese poder, de esa gracia que Cristo nos ha brindado para ser victoriosos o victoriosas
en Él. Como les dije, vamos a estar utilizando este pasaje bíblico de Marcos 14, del 3 al 9. Ahora bien, si pueden observar en la pantalla, pueden ver la fotografía de, déjenme ver el nombre, se llama el señor Aaron Schlossberg. Quizás algunos recuerden el nombre. Aaron Schlossberg es un abogado de Nueva York que se hizo viral en el 2018 porque en la ciudad de Manhattan, mientras esperaba por una orden que había hecho en una cafetería, restaurante, él escucha a una de las trabajadoras del restaurante hablando en español con otros clientes, ni siquiera era con él, con otros clientes. Aaron perdió la cabeza y comenzó a gritar: estos son los Estados Unidos, aquí tú debes hablar inglés, o no trabajes acá, vete para tu país. Y bueno, 2018 al fin, había personas con el teléfono grabando y el video se subió a las redes. En cuestiones de minutos el video se hizo viral, tanto que Aaron Schlossberg en cuestión de horas tuvo que disculparse públicamente por su actitud racista. A las pocas horas se creó una recaudación de fondos. Y aquellos que estaban pensando, oh, tiene sentido una recaudación de fondos para compensar a los trabajadores, no, se equivocan. La recaudación de fondos fue para contratar una banda de mariachis que se pasaron la madrugada entera tocando fuera del apartamento del abogado Schlossberg. Nosotros los hispanos somos especiales. Él no pensó que esto iba a tener la repercusión que iba teniendo hasta ahora. Pero cuando incluso pensó que no se podía empeorar, el bufete de abogados donde trabajaba Aaron al otro día emitió un anuncio público. Aaron Schlossberg ya no trabaja para nosotros porque, cito, él no representa la ética laboral de nuestra empresa. Muchos dirían, eso es algo radical. Otros dirían, no, yo sí estoy de acuerdo que lo voten. Pero, tomando esto como ejemplos y de lo que estábamos hablando en la escuela sabática de hoy, ¿cuántos no están agradecidos que aún cuando nosotros no representamos correctamente el carácter de Dios, Dios nos dice: despedido, salga de aquí, me cansé de ti? Nos llamamos cristianos, estamos por ahí haciendo cosas que no van acorde al carácter, a la misión de Dios. Sin embargo, Dios nos dice: me cansé de ti, estás despedido, me voy a buscar a otra persona, ya no te necesito, tú no representas mi ética moral. Amén. De hecho, en Isaías 43:7, el versículo claramente dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Pero el Señor entiende la miseria de nuestra naturaleza humana. El Señor, aun cuando la Biblia dice que no hay uno que sea perfecto, que es una realidad, ¿saben también qué dice el Señor? Ustedes nacen en pecado, son formados en iniquidad, pero aún así nos llama a ser colaboradores con Él. Amén. Él nos dice: ustedes son hijos e hijas adoptivas, y más que eso, Él va mucho más allá y nos dice: ustedes son un reino de sacerdotes y de reyes. ¿Y qué está pasando acá? Lo que está pasando acá es que Dios, en su infinita sabiduría, en su amor y su gracia, no nos ve a nosotros en nuestra condición actual, sino Él nos mira como nosotros podemos ser en Cristo Jesús. Amén. De hecho, creo que en una prédica anterior yo hice alusión a un estudio psicológico que se hizo, y este estudio psicológico arrojaba un dato interesante. Decía que, ustedes ven a Robert parado acá, ¿cuántas personas ustedes ven acá? Una. Según este estudio psicológico, dicen que acá puede que haya hasta 4 personas diferentes. Es decir, está el Robert como yo me proyecto hacia ustedes. Ustedes me ven, mira qué bueno con la niña, no sé qué, esto, con lo otro. Ese es el Robert que ustedes ven, ¿me entienden? Él es el que enseña la escuela sabática. Hay un Robert que ustedes piensan sobre mí del que yo no tengo idea. Sí, puede que coincidan esos criterios, no, pero bueno, él no me saluda, o esto es así, pero él dice qué cosa, o es que bueno, qué agradable, ese, pero yo no tengo idea de ese Robert, porque esa es la perspectiva de ustedes hacia mí.
Hay otro Robert, porque yo soy el Robert como soy en realidad, pero hay otro Robert como yo pienso que yo me proyecto hacia ustedes. Así es como ellos me deben ver, porque es como yo me proyecto hacia ellos. Y quizás sea la realidad o no, pero hay un otro Robert que es lo más importante, y es el Robert que puede. ¿Quién puede ser Robert en el completo potencial de Cristo Jesús? Y esa persona es la que Dios escoge cuando nos mira y lidia con nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? De hecho, en Apocalipsis, ya que estamos hablando de victoria en Cristo, en Apocalipsis 3:21, la Biblia nos dice: al que venciere, el tema es victoria, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremendo versículo, cuánta información. Pero lo que sí quiero que se lleven de todo esto y de este pasaje en particular es que la victoria en Cristo es posible. No estoy hablando de algo que no, es posible. Y no solamente es posible, sino que puede ser posible hoy. Yo no estoy hablando de seremos victoriosos en Cristo cuando Él venga. Es hoy que somos victoriosos en Cristo Jesús. Agosto 31, 2024. Cristo, según este versículo, nos dice que ya Él venció. Y Él, como Dios sabio que es, nos comparte su fuente de poder. No es un secreto. Él nos dice: así fue como lo hice. Si lo hacen de esta manera, pueden obtener victoria. Y no solamente pueden obtener victoria, se van a sentar conmigo como yo vencí y estoy sentado al lado de mi Padre. Es decir que la recompensa de esa victoria sobrepasa por mucho nuestras expectativas humanas. Nosotros hablamos siempre de así, porque en el cielo, y que si el piso es de oro, y que si las mansiones y la fruta, y se nos hace la boca agua pensando en aquellas uvas de este tamaño. Vamos a estar con Cristo Jesús, no orándole sin ver cara a cara. Y de eso es lo que estamos hablando. Sobre este pasaje bíblico he escuchado muchos sermones, muchos. Hay personas que se enfocan en la hipocresía de Judas, que dice: y todo ese dinero supuestamente malgastado en cómo Simón juzga a María. Pero teniendo en cuenta la realidad de la iglesia de Midland, yo quise enfocarme en varios aspectos prácticos que yo pienso que podemos aprender de este pasaje bíblico. ¿Comenzamos? Ok. Según este pasaje bíblico, lo primero que debemos aprender es que Cristo te llama a hacer lo que puedas hacer. Repito, Cristo te llama a hacer lo que puedas hacer. Pueden ver, podemos leer el versículo 8 otra vez. El versículo 8 dice: ella hizo lo que podía. El versículo 8 no dice: ella hizo lo mejor que se podía hacer. ¿Estamos claros ahí? Ella hizo lo que podía. ¿Y por qué yo digo esto? Porque acá entre nosotros, en esta familia, estamos unos cuantos que decimos: no, pero yo no sé predicar como el pastor Amores. Pero yo no puedo cantar como la hermana Yaday. Yo no sé enseñar una escuela sabática como lo hace la hermana Maite. Yo no sé preparar la comida que hace Juan. Perfecto. ¿Y qué puedes hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque Dios no está loco. Dios no te está llamando a hacer lo que no puedes hacer. Dios te está llamando a hacer lo que puedes hacer. De hecho, hay un artículo, se titula How Serving in Church Helps Us Grow, traducido al español: cómo el ministerio o servir en la iglesia nos ayuda a crecer. Ofrece una lista considerable sobre los beneficios del ministerio y del servicio a los demás. Escuchen esto, dice este artículo: pasas más tiempo con los demás y por tanto los conoces mejor. ¿Está muy bueno eso? Practicas la consistencia y la fidelidad en una tarea particular. Muy bueno. Creces a medida que sales de tu zona de confort. Muy bueno. Descubres y desarrollas dones espirituales que ni tú mismo sabías que tenías. Y empiezas a poner los intereses de los demás por encima
de los tuyos. Pero en realidad nosotros necesitamos un artículo científico que nos diga esto. No, son realidades prácticas, beneficios prácticos que nosotros tenemos, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero lo interesante es que, teniendo en cuenta ese amor y esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, nosotros debemos tener abundancia suficiente para entonces mostrarle ese mismo amor a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero la parte más alentadora del artículo, aunque no es sorprendente, es que dice, escuchen, los cristianos más prósperos espiritualmente, no estoy hablando del que maneja el Mercedes, ni el que tiene 4 camiones en una compañía. Los cristianos más prósperos espiritualmente son aquellos que participan activamente en el servicio a los demás. ¿Ustedes creen que eso es sorpresa, que está vinculado? No, todo viene. Y acá yo tengo pastores y tengo personas que han predicado. Cuando uno prepara un sermón antes de venir acá y hacer una presentación, nosotros nos hemos predicado ese sermón a nosotros mismos como 4 veces. Y a veces el sermón es más, bueno, no diría a veces, yo diría que siempre el sermón es más para nosotros que para la misma congregación que nos escucha. Aférrese al servicio, no se lleven por no sé hacer, no sé hacer. ¿Qué puedes hacer? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Han notado ustedes que a Jesucristo le gusta delegar? Jesús lo van a encontrar haciendo cosas que Jesús solamente puede hacer. Hágase la luz. Solamente Cristo Jesús podía hacer eso, ¿no? Pero cuando se trata de hacer un templo, un santuario, ¿qué él dice? Moisés, quiero que me hagan un santuario. A Jesús le encanta que cooperemos con Él, porque Él entiende que el servicio a los demás nos va a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Por eso, en esta idea de hacer lo que puedas hacer, también hay otro detalle. Ustedes deben valorar los comienzos humildes. Vamos a aprender a valorar los comienzos humildes. ¿Y qué quiere decir esto? Muchos dicen, bueno, ¿y para qué yo voy a comenzar un grupo pequeño en mi casa si solamente tengo a 2 interesados? ¿Y para qué me voy a ofrecer como diácono voluntario si al final a la iglesia vienen 10 personas? ¿Y pensamos que no hay valor en los comienzos humildes? Y ahí nos equivocamos. Moisés, gran líder del pueblo de Dios y gran amigo de Dios, ¿cómo comenzó? Tuvo que comenzar a cuidar ovejas. Y ese cuidado de ovejas, aunque él no lo sabía, era simplemente el bootcamp, el momento de preparación para la gran misión que venía después. David, el gran rey de todo el pueblo de Israel, comenzó con cuidando ovejas y como el que llevaba la merienda a los soldados. No le tengan miedo a los comienzos humildes. Dios tiene valor en todas las cosas, y por eso, por muy insignificante que parezca, éntrele de lleno de todo corazón. Ahora bien, noten que la Biblia no dice que María tenía una formación intelectual o académica. No lo dice en ningún lugar. María no tenía ningún título. María no era María Magdalena, PhD, MSc, MA, nada de eso. María simplemente fue una receptora de gracia que comenzó a trabajar con y para Jesús. No tenía formación académica, pero María comenzó a financiar la misión de Dios, organizar eventos. Pero, ya que estamos hablando de eso, déjenme compartir este detalle. Esto viene del libro El deseado de toda la gente, que recomiendo que lean. Para mí, un libro súper excelente. Dice, María, y escuchen esto, María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. Amén. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes notan
¿qué pasa cuando nosotros nos volvemos disponibles al Espíritu Santo? ¿Y saben qué pasa también? Que tenemos la mala concepción de que el Espíritu siempre nos va a estar involucrado con cuestiones espirituales. Es decir, ve a la iglesia, lee la Biblia. No. El Espíritu Santo te puede estar involucrado en cositas como ponte esta blusa y no esta camisa. El Espíritu Santo está involucrado en todo y en cositas que nosotros consideramos inconsecuentes. De hecho, ¿cuántos acá, hombres, mujeres, niños, jóvenes, salimos del baño, nos secamos con la toalla, está la ropa sucia, vemos el básquet por allá, tiramos la toalla, cayó en el piso y el pensamiento viene enseguida, recógelo y ponlo en el básquet? Y nosotros decimos, lo voy a hacer luego. ¿De dónde vino eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu nos dice, recoge la ropa y ponla en ese momento, si nosotros obedecemos, ¿qué creen que va a pasar en la próxima vez? Vamos a ser más propensos a obedecer al Espíritu. Pero si nosotros decimos, lo voy a recoger luego, ¿cuántas veces nosotros, el Espíritu no nos dice, llama al hermano Miguel? Sí, cuando termine con esto lo voy a llamar. No lo llamó y el hermano Miguel estaba pasando por situaciones que necesitaba una llamada. Si no obedecemos en cuestiones que nosotros consideramos inconsecuentes, estamos entonces, ¿qué pasa? Resistiendo ese llamado del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, vuelvo y repito, ¿qué es lo que puedes hacer? Se lo dejo, ustedes dicen, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No es que no puedo hacer. Entonces, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Que Cristo nos llama a hacer lo que podemos hacer. Pero hay otra cosa también. El segundo punto que debemos aprender de este pasaje es que Cristo desea usarte aún cuando estás en desarrollo. Es interesante, yo me reía porque decía, ¿cómo puedo, qué frase puedo poner? Porque se me ocurrían versiones como, Jesús quiere usarte aún cuando eres un desastre. Jesús quiere usarte aún cuando... Entonces, pero la idea aquí es que si leemos el mismo relato, pero en la versión de Lucas, capítulo 7, versículo 39, dice, al ver esto el fariseo que había convidado, habló para sí, diciendo, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca, porque es pecadora. ¿Me están entendiendo? El versículo, la versión de Lucas, el mismo Simón la llama es una pecadora. Pero María, por reputación y por profesión, era una persona muy conocida en la región. Betania no era tan grande, era un pueblo pequeño y se conocía su profesión y su reputación. De hecho, otra versión del Evangelio la llama una gran pecadora. ¿Y saben qué es lo que dice la Biblia o este pasaje bíblico que leímos de esa gran pecadora? La misma palabra de Jesús. Marcos 14:6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Qué tipo de obra? Buena obra ha hecho en mí. La pecadora hizo una buena obra en Cristo Jesús. Y no solamente él dijo que ella hizo una buena obra. ¿Sabe qué dijo Jesús? Esto es para volarle vaya. De cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Se está hablando de una pecadora, no de una persona perfecta. Y yo quiero hablarles a aquellas personas que están esperando, yo voy a arreglar todos mis enredos y entonces voy a venir a Jesús. Yo voy a arreglar todos mis problemas y entonces me pongo al servicio de Jesús. Claro, esto por supuesto hay cuestiones, no sé si la palabra es democrática o administrativa, que también hay que tener en cuenta. No vamos a hablar de que alguien que está abiertamente practicando un pecado, que lo disfrute y todas esas cosas, y vamos a decir, no sabe qué, te vamos a poner en esta posición para que sirvas en esta posición. Tampoco funciona así. Pero yo hablo a esas personas que escuchan esa sugerencia del enemigo de no, tú no sirves para eso. Mira lo que haces, mira lo que te gusta, mira lo que eres. Jesús quiere usarte mientras estás en desarrollo. Amén. Amén. No se me duerma. Segundo de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Y quién necesita gracia?
si no es un pecador que se esfuerza por reflejar el carácter de Dios? Somos nosotros los que necesitamos esa gracia. Y hablando de Pablo, por ejemplo, la Biblia nos dice en Hebreos, Hechos 19:11, escuchen, hablando de Pablo: y Dios obró milagros especiales por manos de Pablo. Aleluya. Puedo aclarar de que las manos de Pablo no eran especiales. Las manos de Pablo estaban hechas de carne, de hueso, de tejidos. Eran las manos que cargaban agua, las mismas manos que usaba para comer, hasta quizás su nariz se la limpiaba un poco y todo eso. Esas eran las manos, no había ninguna magia, no había ningún poder. Era sencillamente el hecho de que Pablo ponía esas manos a disponibilidad de Dios. Y de ahí como resultado, ¿qué dice el versículo? Dios obró milagros especiales por manos de Pablo. Pablo, de hecho, aunque no era el asesino antes de su conversión, aún obrando para Dios, él dijo: ¿qué cosa? De los pecadores de los cuales yo soy el principal. Es decir, él mismo se consideraba el principal pecador. Y aún así, la Biblia dice que Dios obró milagros a través de sus manos. Escuchen esta cita que viene del mismo libro. Jesús conoce las circunstancias que rodean cada alma. Eso es un aleluya moment, como decimos en inglés. Jesús conoce las circunstancias que rodean cada alma. ¿Alguna vez ustedes han visto cuando personas pasan por crisis, trauma, y alguien dice: ay, yo entiendo lo que está pasando? No. Si tú no has vivido lo que esa persona está pasando, tú puedes imaginarte lo que esa persona está pasando. Pero Jesús, cuando Él dice que Él conoce las circunstancias de cada alma, Él las conoce, se identifica, porque Jesús fue el que cargó sobre sus propios hombros todos los pecados del mundo completo. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Cierto, muy cierto eso. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. ¡Wow! ¿Cuánta esperanza hay en esta cita? ¿Cuánta esperanza hay? Ahora, voy a repetir la afirmación del artículo que cité anteriormente. Los cristianos más prósperos espiritualmente son aquellos que participan activamente en el ministerio. No dice cristianos perfectos, dice cristianos que simplemente se están poniendo a la disponibilidad del Espíritu. Entonces, Cristo, ¿qué cosa en primer lugar? Cristo quiere que hagas lo que puedas hacer. 2, desea usarte mientras estás en desarrollo. Y aquí hay una que es bastante delicada. Cristo desea que te vuelvas atractivo para los pecadores. Cristo desea que te vuelvas atractivo para los pecadores. ¿No es interesante que aquel que nunca pecó fue como un imán para los pecadores? Eso es algo que es, vaya, esa historia no se puede inventar. El que nunca pecó siempre fue atractivo para los pecadores. Mientras cenabas en casa de Mateo, los fariseos incluso se preguntaban, y lo hacían de manera genuina. Como decía la escuela sabática, no era la norma cultural. ¿Por qué come Él con publicanos y pecadores? Pero si consideramos la misión de Cristo en la tierra, no sería sorprendente verlo a Él haciendo esto. Lo que sí resulta sorprendente es que los pecadores se sintieran atraídos a Jesús. Y ahí es donde está el aspecto fundamental. Ustedes recuerdan a aquel ciego que le preguntó a Jesús: Maestro, ¿usted está dispuesto a sanarme? La pregunta no es si tú eres capaz de sanarme, porque él sabía que Jesús tenía el poder de hacerlo. Es: ¿realmente yo puedo disfrutar del beneficio de eso? Porque según el ciego, los líderes religiosos de la región sabían que había personas que ellos consideraban que no eran dignos ni de su atención ni de su compañía. En Juan 17, capítulo 3,
El versículo declara: y esta es la vida eterna, cual que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este término conocer viene del griego ginosko, que significa conocer absolutamente en una gran variedad de formas o comprender. Y no es extraño ver entonces que en la Biblia el verbo conocer se utilice con connotaciones sexuales. Recuerda cuando la Biblia dice: y él no conoció a su esposa, y él no conoció a su esposa. Jesús quiere que lo conozcamos a ese nivel de intimidad, y él quiere que nosotros seamos atractivos para los pecadores. Escuchen, Jake Farrington publicó sus hallazgos en un artículo titulado Razones por las que la gente abandona la religión organizada para siempre. Y escuchen esto: en Estados Unidos, según el artículo, un 7% abandona la iglesia por desacuerdo en cuestiones doctrinales. Es decir, no estoy de acuerdo con esta doctrina, no estoy de acuerdo, y muchos de ellos se van de la iglesia. El artículo dice que hay un 12% que declaró que se sentían incómodos con las congregaciones, porque ellos estimaban que algunas congregaciones o eran muy conservadoras o eran muy liberales. Pero un 20% dijo que el liderazgo de la iglesia era demasiado autoritario. Pero más allá del porcentaje, no me quiero enfocar en porcentaje, yo quiero hablar en algunas de las razones que aparecen en este artículo. Escuchen: mis necesidades espirituales continuaban insatisfechas. ¿Hello? Estoy hablando de algo que es real, Dice otra persona: yo me sentía desconectado. Otro dice que había falta de comunidad en la iglesia. Y otro dijo: la iglesia me hacía sentir culpable y no bienvenido. Estoy hablando de algo que es real en nuestra iglesia Midland y en nuestra iglesia a nivel de país mundial. Sí. Se dan cuenta que todas tienen algo en común: que el aspecto horizontal del mayor de los mandamientos no estaba funcionando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por extensión, el aspecto vertical de ese mandamiento de ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, tampoco estaba funcionando. Pero gracias a Dios, porque la hermana nuestra, Ellen White, fue inspirada y ella nos dio este método. Ella dijo: hey, consejos sobre regulaciones alimentarias, página 551, dijo: solo método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Pero no lo deja ahí, ella nos dice cuál es el método. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Ahí la hipocresía no cabe. Él trataba con ellos como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y después de hacer todo eso, venía el gran llamado: sígueme. Pero nosotros queremos decir: sígueme primero, antes de hacer todo eso. ¿Se dan cuenta? Nosotros vamos a la gente y decimos: el versículo tal, el capítulo Juan 10, sígueme. Espérate, ¿y qué pasa con todo eso? ¿Te preocupas por mí? ¿Qué hay de mis necesidades? ¿Te intereso realmente? Recientemente yo compré una laptop, es Lenovo, que viene de la Sony. Una laptop nueva, prácticamente no la uso porque ya no estoy tan vinculado en el aspecto académico. Y esa laptop de un día para otro dejó reconocer el Wi-Fi. Yo digo: bueno, ¿qué pasó acá? En Carolina del Norte tengo un amigo que trabaja en Lenovo. Le digo: me está pasando esta situación. Él se la lleva para Lenovo, se la da a todos sus amigos especialistas, terminan reinstalando todo, y cuando me la trae me dice: solo le pregunto tanto, ¿te puedo ayudar tu laptop? Porque no sé qué pasa. Comienzo a valorar las opciones de comprar otra laptop. Y ahí es cuando él me dice: yo te recomiendo esta laptop. Me empieza a dar todos los aspectos técnicos. No sé cuánto de memoria RAM, esto es así, la capacidad, esto es así, esto es asado, esto es asado. Pero me dijo: pero lo más importante es que esa es la laptop que yo uso hace 8 años. ¿Ven cómo todo va full circle? Quizá ustedes no puedan predicar como el pastor Amores o cantar como el Mayalal, pero ¿cuántos acá no saben contar su propia historia? Cuando ustedes van al dealer, como mi esposa y yo fuimos hace poco, el hombre, y este híbrido es, y llévate este híbrido. No quiero híbrido, señor, pero este híbrido es lo máximo.
máximo. ¿Por qué? Porque él está pensando en comisión. Pero cuando alguien relaciona su historia de cómo Cristo le dio victoria sobre esto, sobre el otro, el aspecto personal choca más que incluso una propia escritura de la Biblia. ¿Cuántos acá pueden contar su historia? Cuenten su historia. No hay necesidad de entenderlo todo para entender una parte. Cuenten su historia y eso va a llegar muy lejos. El problema nuestro es que, al igual que Simón el fariseo, nosotros creemos que tenemos una superioridad espiritual o ventaja comparado con los demás. Lucas 7:39. Al ver esto, el fariseo que le había convidado habló para sí diciendo: este, si fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es una gran pecadora. Hello, el versículo anterior te llamó Simón el leproso. Simón el leproso, una enfermedad que no solamente era incurable, sino que la peor parte era el estigma que venía asociado a la lepra. ¿Saben de qué estoy hablando del estigma? En ese momento ellos decían: si tú tienes lepra es porque hiciste algo que no debías hacer. Eso es culpa tuya. El estigma era tan malo como la propia enfermedad. Y Cristo muestra gracia a Simón el leproso. Y esa acción, ¿no creen que debían conmoverlo a él para sentirse con regocijo cuando él ve que María también está recibiendo gracia por parte de Cristo? ¿Cuántos hoy agradecen de que Jesús los corrigió a ustedes en privado y no en público? Él no publicó tu drama de divorcio en CNN. Él no hizo un Facebook Live sobre cómo tú estabas teniendo problemas con esta mujer y esta mujer. Él no hizo un podcast en Twitter, que ahora se llama X, sobre cómo tú tenías problemas con el alcohol y el cigarro. ¡No! Sin embargo, cuando fue el momento de elevarte, escogió entonces un público más grande. ¡Aleluya! Entonces, aquí hay algo importante. Cuando a veces acá vienen las personas y se bautizan, nosotros decimos: creemos que el Espíritu comenzó a obrar en esa persona ahí o el sábado anterior cuando escuchó el mensaje. Ustedes no saben qué tiempo lleva el Espíritu obrando en esa persona, porque antes de tomar esa decisión externa, hay que tomar una decisión interna primeramente. Entonces nosotros estamos juzgando personas por lo que vemos, pero no sabemos qué está haciendo el Espíritu Santo dentro de esa persona. Y hablando de eso, ven que Dios está dispuesto a usarnos mientras aún estamos en progreso. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces nos cuesta creer que Dios puede operar a través de otra persona porque tienen tal o cual drama. ¿Y saben por qué? Porque de cierta manera el poder transformador de Dios nosotros mismos quizás no lo hayamos experimentado. ¿Y de qué estoy hablando yo? Si hay alguien que dice: pero Dios me dio victoria sobre la prostitución, Rahab diría: ¿sabes qué? Yo te creo, porque él a mí me dio victoria sobre la prostitución. Y viene otra persona y dice: ¿sabes qué? Dios a mí me ayudó a superar el adulterio. ¿Qué creen que diría David? Yo eso lo creo 100%, porque a mí él me dio victoria sobre el adulterio. Y no tiene que ser el mismo aspecto de la vida. Si Cristo le ha dado victoria a ustedes sobre algún aspecto, ¿por qué no creer que Él está obrando en otras personas? Amén. Amén, 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 amén. Y entonces, si Cristo te liberó de todo eso, cuéntale a otras personas. No estoy hablando de aspectos, detalles intrínsecos y personales, pero cuéntale a otras personas tu historia y deja que el Espíritu los toque. Ya que estamos hablando de hacernos interesantes o atractivos para pecadores, ¿podemos quizás cultivar el hábito de hablar bien de la gente? Yo no estoy llamando a nadie a ser hipócrita, de que si sientes una cosa, vaya con una sonrisa. Pero estoy hablando de hablar bien de la gente, en el sentido de que el hermano Rodrigo está en una actividad o está haciendo esto. Él hizo algo que quizás no funcionó bien, pero ¿cuántas veces se le dijo de las cosas que sí estaban funcionando? Es decir, cuando algo no funciona,
Pero ¿cuántos sacan el dedo cuando dicen, oye, ¿sabes? Me gustó, bien hecho? Vamos a cultivar el hábito entonces, sin hipocresía, de hablar bien de la gente. Y estamos terminando. ¿Y saben por qué? Escuchen esta cita. Dice, Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con... Entonces viene alguien, te critica, te lo dice, pero al final no quiere edificarte, lo que quiere destruir. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre lo expresaba con amor. En su trato con la gente, quiero que presten atención a esos términos clave. Dice, en su tacto con la gente hablaba siempre con el mayor tacto. Eso nos falta a nosotros. No tenemos tacto a la hora de lidiar con la gente. ¿Sabes qué? Tuve una recaída después de 4 meses. Volví a fumar y volví a tomar. Pero la Biblia dice, nadie dice, siéntate, habla conmigo. ¿Y qué pasó? No tenemos tacto, enseguida sacamos la escritura. El mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa. ¿Por qué dice innecesariamente? Estaban estudiando en la escuela sabática cómo él purificó el templo. ¿Ustedes creen que él llegó allí y dijo, buenos días, hermano, voy a virar esta mesa al revés? No, él llegó allí innecesariamente. Cuando hizo falta, él fue enérgico y dijo lo que tenía que decir. Pero escuchen, no ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre, volvemos a lo mismo, con amor. Siempre con amor. Estamos en el aspecto final que nos enseña este pasaje bíblico. Y es que la victoria en Cristo necesita tiempo e intencionalidad. ¿Qué dije? Tiempo e intencionalidad. De esta misma María de la que estamos hablando en la Biblia, declara Lucas capítulo 8 versículos 1 y 2. No sé si estaba ahí. Dice, capítulo 8, versículos 1 y 2, de esa misma María que estamos hablando. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuánto? 7 demonios. 7 demonios. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Muchos investigadores y estudiosos de las Escrituras intiman que María, su profesión era ofrecer ciertos servicios sexuales por lo que ella cobraba. Y el razonamiento viene de el valor del aceite, que costaba 300 denarios. No estamos hablando de esa colonia que nos compramos en Dillard's o en Target. Estamos hablando de que un frasco de aceite valorado entre 35 o 40 mil dólares actualmente. Un frasquito de aceite. Y ya le digo, la reputación de María era conocida en un pueblo tan pequeño, al punto que ella tuvo que irse del pueblo. Pero más interesante leyendo este libro es el aspecto de que Simón era el tío de María. Y el libro, El deseado de toda la gente, dice que él la llevó a cometer situaciones impensables. No quiero ser tan creativo ni dejar que mi mente vuele, pero ¿qué habrá pasado entre Simón y María? Que como resultado María terminó en esa profesión haciendo todas esas cosas y poseída por demonios. Lo que quiero hablarles de todo esto es que 2 cosas. Por característica propia de la profesión, allá no existían las duchas ni los baños como están ahora. Así que el perfume era simplemente el medio que ella utilizaba para enmascarar el aroma entre clientes. Es decir, ella no se iba a dar una ducha y regresaba fresca, sino que utilizaba el aceite como para enmascarar el aroma quizás de un cliente anterior. Pero aquí vemos que ella arroja todo el aceite, el más caro, como diciendo, ya yo esto no lo necesito más.
Pero, ya que estamos hablando de que la victoria necesita tiempo e intencionalidad, cuando hablamos de 7 demonios, yo anteriormente solía imaginarme a María sacudiéndose, temblando, echando espuma por la boca o trepando las paredes. Y no necesariamente tiene que ser así. Sí, hoy en día existen demonios que yo lo he visto, los cubanos sabemos lo que es un bembero, que se celebra y qué tipo de cosas se da ahí. Existen demonios actualmente, pero hay que tener cuidado porque no todos los demonios son ni tan aparentes ni parecen tan negativos. ¿Por qué lo digo? Porque había una dinámica triangular entre Jesús, Simón y María. Y había mucho resentimiento, dolor, de todo. Incluso la hermana Maite estaba predicando también de qué cosa, ¿cómo era la palabra en todo caso? Grudge, del rencor. Y nosotros a veces no identificamos el rencor como un demonio, como un espíritu que no da gloria a Dios, pero sí podemos ser susceptibles a todo este tipo de cosas. Entonces, la victoria, familia, le llevó tiempo a María. No fue que Jesús sacó un demonio o los 7 al mismo tiempo y después, no fue así. Llevó tiempo y llevó intencionalidad por parte de Jesús. La victoria es posible porque Jesús la garantizó y ha puesto a nuestra disposición el mismo poder que Él usó. Y terminar la carrera es el elemento más importante. Mateo 24:13 declara que más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo necesito, es decir, primero voy a pedir disculpas por ser el portador de malas noticias. Pero cuando ustedes superen una prueba en Cristo, ¿saben qué significa eso? Que viene otra prueba más. Y viene otra prueba más fuerte, quizá más larga, más compleja. Y de eso se trata la victoria en Cristo. No es una victoria, es decir, sabemos que hay una victoria final cuando seamos sellados, Cristo viene y todo eso. Pero como dice la cita, la vida cristiana es una batalla y una marcha. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. ¿Cuántos acá no batallamos bien duro en nuestro trabajo por una promoción? Yo quiero ser ascendido, una promoción. ¡Qué bueno! La promoción no solo significa que vas a cobrar más o que tendrás un mejor horario. ¿Sabe qué significa? Que el nivel de responsabilidad que viene es mayor al que tenías anteriormente. Entonces, no se desanimen cuando seamos puestos en prueba porque de eso se trata. Obtienes una victoria hoy, gloria a Dios. Cuando viene la otra, pero yo sé que me dio victoria, así que ahora no va a ser diferente. Y estoy cerrando. ¿Y saben qué? ¿Y de qué manera voy a cerrar? Escuchen esto que se dice de la María Magdalena poseída por 7 demonios, que tenía la profesión que tenía. Escuchen esto. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Amén. ¡Wow! La María poseída por demonios, participante de la naturaleza divina, aunque había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Esa es la realidad tuya y mía, puede ser tuya y mía hoy. Estrecho compañerismo y ministerio. Ahora escuchen, fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. ¿Y saben qué? María fue la primera que proclamó el Salvador resucitado. ¡Aleluya!
Ustedes ven este proceso de transición como ella obtuvo, a través de qué cosa, ¿cuál es esa tercera palabra? Gracia. Y eso es algo importante, la hermana Maite tocaba eso hoy. Nosotros mantenemos la ley como respuesta a la gracia del Señor. Vamos a dejar la religiosidad. Amemos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y vamos a responder de la manera apropiada. Se podía hacer muchas cosas aquí. Recuerden que le dijo a Simón. Simón, había dos deudores y uno debía 500, uno 50. ¿Cuál va a estar más agradecido? Y muchas personas dicen, que le perdona. Ese no es el punchline, por decir. ¿Ustedes saben cuál es el punto principal? No importa si debes 20, 10, 5 centavos al pie de la cruz. Todos somos deudores de Cristo. Y todos también somos receptores de su gracia. Vamos a cerrar, pero antes voy a invitar al hermano Elías que nos va a entonar un canto, y después de este canto voy a hacer simplemente un llamado y vamos a orar para cerrar el día de hoy.